Esto te interesa. Aquí te van unos tips importantes. 9 ya con 37 minutos y me da gusto que ya está con nosotros Luis Alonso Robledo. Él es el vocero de la Red de Acción sobre el Alcohol. Y bueno, pues hoy, Luis, vamos a platicar de un punto que ayer también presentaron y que dieron a conocer, que es hacia esta política nacional del alcohol, porque está llamando mucho la atención, Luis, en este momento en donde el país no tiene una política nacional para poder regular el consumo de alcohol, y estamos viendo que sobre todo niños y jóvenes están accediendo a él de manera muy, muy sencilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Javier, muy buenos días, qué gusto estar contigo. Pues platícanos cuál es la situación actual que tenemos, cuáles son los retos, las oportunidades también que hay, y que ayer dieron a conocer evidentemente todo esto, porque llama la atención que a pesar de las circunstancias, hoy poco se respeta y me parece que no hay una política general para tratar de controlar el consumo de alcohol. Así es, fíjate que ayer tuvimos la oportunidad de estar y organizamos desde la Red de Acción sobre Alcohol un foro internacional, y en donde abordamos como esta necesidad de desarrollar políticas públicas en materia de alcohol y desarrollar, ¿no?, los principios de una política nacional para el control de bebidas alcohólicas en México. Porque sí, evidentemente esto es un problema, Javier. Estamos hablando, y te doy un dato nada más muy simple, muy a la mano. Estamos hablando que el alcohol está relacionado, el consumo de alcohol está relacionado con 6 de las 10 principales causas de muerte en nuestro país, ¿no? Enfermedades del corazón, suicidio, violencia, o sea, son como las principales causas, 6 de las 10 principales causas de muerte. Y eso le cuesta a nuestro país muchísimo dinero. Estamos hablando que más o menos en costos directos e indirectos que se destinan para la atención de estas enfermedades o estos problemas relacionados con el consumo de alcohol, estamos hablando de técnicamente el 2.1% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Es decir, 520 y tantos mil millones de pesos. Entonces, claro que es grave el asunto, claro que tenemos que voltear a ver, claro que tenemos que desarrollar una política nacional para el control de bebidas alcohólicas, alineados evidentemente a estas recomendaciones que establece la OMS, que técnicamente se puntualiza en controlar la disposición, la disponibilidad del consumo de alcohol. Es decir, no partimos de la idea de prohibir, sino de regular, de controlar el uso de bebidas alcohólicas. Sobre todo la regulación es dónde se vende, quién lo vende, a qué hora se vende, a qué hora se promociona, cómo se promociona, y sobre todo se ha establecido y se sabe que subir impuestos sí le pega directamente a la disminución en el consumo, y los impuestos recaudados, pues bueno, nosotros creemos que se podrían ir a la atención de estas problemáticas. Entonces, pues este foro lo que nos sirvió fue poner en la mesa los datos duros, ¿no?, los datos científicos, ¿no?, que respalden este desarrollo de esta política nacional para el control de bebidas alcohólicas, y siempre desde Raza, siempre pensando pues en mejorar, ¿no?, en incidir de manera positiva en la salud de la población de este país. Y Que es de verdad, que, dime. perdón que te No, interrumpa, Alonso, en ese aspecto, lamentablemente el alcohol, además de estas enfermedades que se están, que has colocado, que has puesto, y que además es una tasa de mortandad increíble en el país, hay otro de los puntos que también se arrojó y me llamó mucho la atención, y tienen mucha razón. En un contexto familiar están generando también mucha violencia familiar, en zonas, sobre todo en comunidades, porque aquí en Quintana Roo, nada más date la vuelta cerca de tu zona y hay más expendios que escuelas, y te vas a las comunidades y lo mismo, hay una escuela por 10 o 12 de estos expendios de bebidas alcohólicas, y sí, entonces claro. esto te genera un problema mayúsculo, que no nada más va en el tema de los fallecimientos por alguna enfermedad, sino que también está incrementando la violencia en las familias. Sí, claro, mira, se sabe que, por ejemplo, en el caso de la violencia
el año pasado se hizo un estudio aquí en México. Se sabe que, por ejemplo, una persona, sobre todo en el caso de las mujeres, tiene 3.5 mayores posibilidades de que sea violentada si su pareja consume bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, hay una relación directa entre el consumo de bebidas alcohólicas y la violencia intrafamiliar. De hecho, digamos, es una de las cosas que tendríamos que estar atendiendo de manera inmediata, porque esta parte de la violencia que bien mencionas incluso entra en estas 6 causas, 6 de las 10 principales causas de muerte. En esas 6 principales causas de muerte relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, hay una que tiene la última es violencia, y ahí entra la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, sí hay, ¿no? Sí es una cosa que tendríamos que estar atendiendo, sí es una cosa que nos preocupa, y justamente por eso, pues necesitamos impulsar esta ley, ¿no? Esta ley a nivel nacional, esta política nacional, porque si bien es cierto, hay regulaciones, cada estado tiene por ahí alguna ley, alguna norma, alguna cosa que tiene que ver con bebidas alcohólicas, pues la regulación tendría que ser pareja. Mira, digo, no sé allá, pero aquí platicaba hace poco con unos amigos. Aquí en la Ciudad de México, en Semana Santa, tuvimos ley seca, por ejemplo, en la alcaldía Iztapalapa, los 3 días. Pero la alcaldía Milpalta no tenía ley seca, o solamente fue un día. Y en el Estado de México no había ley seca, ¿no? Entonces, si querías conseguir bebidas alcohólicas, podías irte al Estado y regresar sin ningún problema. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que empezar a regular, porque, pues sí, la problemática es grave, el consumo se asocia a enfermedades, se asocia a violencia de género, se asocia a años de vida perdidos, o sea, es decir, el panorama, el problema sí es grave, es muy grande, y mira, ya no podemos ser omiso con esta problemática, o la atendemos, o el costo de atención en salud y el costo para la sociedad de México seguirá siendo muy, muy alto y seguramente aumentará. Alonso, y desde esta perspectiva, desde este foro, ¿cuál sería el llamado que hacen a la autoridad a que se ponga en esta política nacional puntos claves en ese aspecto? Porque claro que otra cosa de las que llama la atención, evidentemente, pues tiene mucho que ver el hecho del consumo también en los menores de edad, que está incrementando y que hoy en día, a pesar de estas restricciones que hay aparentemente, pues el padre de familia sigue mandando a los hijos a comprar y luego se les hace muy sencillo y le venden porque, pues es el vecino, sí lo Así conozco, es, y así empieza así la es. cadenita, ¿no? Sí, fíjate que eso es bien común. Curiosamente, igual, a mí me pasó, y digo, te lo platico rapidísimo, en una tienda de aquí, por la vuelta de donde vivo. Un día llegué igual a comprar en la noche unas cosas y estaba con el tendero, en una tienda así de estas de colonia, ¿no? Y llegó una niña, recuerdo perfectamente, una niña como de 10 años, con un envase de caguama en la mano, lo puso en el mostrador, y el tendero le dijo, tómalo de ahí del refrigerador, ¿no? Entonces le dije, oye, Claro. no puedes hacer eso. Y me dijo, ¿qué? Digo, no le puedes vender bebidas alcohólicas a menores, ¿no? Y me dijo, es que la manda su papá, ¿no? Dije, pues no importa que la mande su papá, tu obligación es no venderle bebidas alcohólicas a menores. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Es decir, hay un escenario que tiene que ver con una parte de educación y de responsabilidad social, ¿no? De nosotros como sociedad, Sí, que claro. no tenemos por qué estar fomentando estas cosas, ¿no? Y en buena medida, una de las cosas que tendríamos que estar siguiendo o desarrollando son dentro de esta, digamos, como de esta propuesta de política nacional, es campañas constantes de concientización, de información, ¿no? Para que a nosotros como sociedad nos empiece a cambiar el chip, ¿no? No podemos mandar a menores de edad a comprar bebidas alcohólicas, ¿no? Porque además también, pues, de cierta manera los empezamos a acercar al consumo de bebidas Claro. alcohólicas. Luego, dos, considerar que en este país, al menos se sabe que, por ejemplo, los adolescentes que están entre los 15 y los 19 años que beben alcohol, pues están bebiendo lo mismo, hombres y mujeres están bebiendo a la par, ¿no?
cuando antes era pues diferente, ¿no? Eran 2, 3-1, no, hoy se está bebiendo por igual. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a las bebidas alcohólicas, ¿no? Y en consecuencia, pues a esos daños que te digo, de los que ya hemos hablado. Y 3, me parece que tendríamos que estar implementando estas medidas basadas en evidencia científica que establece la OMS, ¿no? Alinearnos a medidas como el paquete SAFER, en donde pues necesitamos hacer campañas de prevención, necesitamos controlar y regular la exposición en medios de publicidad, necesitamos aumentar impuestos con el alcohol. Y mira, esas medidas se ha comprobado que políticas públicas bien hechas, bien diseñadas, disminuyen en buena medida el consumo de alcohol y favorecen la salud de la población. Pasó en Rusia, ¿no? Rusia, que es un país que realmente beben alcohol, que ellos beben muchísimo alcohol, pues a través de la implementación de políticas como estas, ¿no? De regular y de empezar a visibilizar el problema, aumentar los impuestos, bajaron básicamente en un 50% su consumo. Entonces, pues digo, me parece que ese es un buen ejemplo de que las cosas, cuando hay voluntad política y cuando hay voluntad como de hacer las cosas, se pueden lograr. Sin duda alguna, es parte fundamental en este ejercicio. Ojalá que sí las autoridades lo tomen y también nosotros como sociedad vayamos haciendo un trabajo interno de qué es lo que está Claro. pasando, porque al final de cuentas trae una repercusión, porque el alcohol, si bien está regulado, viene también a pareja con otro tipo de circunstancias de adquisición de sustancias prohibidas y bueno, es una cadena que no termina de concluir. Entonces, pues Alonso, si nos lo permite, estaremos en constante comunicación con ustedes, haciendo también eco de todo ello porque nos parece importante para que tratemos de tener una sociedad pues más informada y sobre todo pues que se pueda regular este tipo de actividades. Como siempre, Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. No, pues el gusto es mío, que tengan buen día. Excelente día.